purina, metotrexato, y a veces varía de acuerdo al protocolo la duración entre 2 a 2.5 años. A veces nosotros, de acuerdo al tipo inmunitario que tiene la leucemia linfoblástica aguda, pues tenemos que adaptar el tratamiento. Por ejemplo, en una LLA madura muchas veces no es necesario hacer un tratamiento de mantenimiento. La LLAT o del linaje B es necesario sí el tratamiento de mantenimiento porque hay una recaída hasta 2.5 años después. Y en los pacientes con presencia del cromosoma Filadelfia positivo, siempre debemos incluir en el protocolo los inhibidores de la tirosina sinasa. Incluso cuando se hace el trasplante hay que continuar con estos medicamentos y debemos guiarnos siempre con la evaluación de la enfermedad mínima residual y la detección cuantitativa mediante PCR del gen de fusión BCR-ABL. Esto para ver modificar el tratamiento o el ajuste de dosis. En cuanto a la profilaxis del sistema nervioso central, pues siempre decimos que es mejor prevenir que lamentar, ¿no ve? Por eso es que es necesario que la función del sistema nervioso central es necesario hacerla en cada quimioterapia de manera profilaxis, aunque no encontremos evidencia de infiltración a este nivel. ¿Por qué? Porque una caída a este nivel es prácticamente trágica, o prácticamente un mal pronóstico, y una vez que se evidencia una recaída a nivel del sistema nervioso central, a nivel sistémico, tarde o temprano va a recaer. Por eso es muy importante tratar de evitar eso, ¿no? Entonces siempre se da un tratamiento intratecal en pacientes que ya han sido, digamos, tienen una recaída a nivel del sistema nervioso central. También ya se opta por tratamiento de radioterapia craneal. Se recomienda una dosis de 18-24 Gray, 12 fracciones, siempre y cuando se haya comenzado el tratamiento 16 días después, ¿no? Se da dosis de metotrexato, citarabinas y glucocorticoides, ¿no? Y siempre es mediante punción lumbar. En los pacientes con LLA positivo, pues siempre tenemos que ver los inhibidores de la tirosina, los más representativos son imatinib, azacitidina y el ponatinib. En el tratamiento de la enfermedad o la recaída a nivel del sistema nervioso central se presenta desde el 15% y el 10% en la CLA de tipo B, ¿no? Y lo habíamos mencionado, hay que dar metotrexato, algunos protocolos sugieren 2 veces, otros sugieren 3 veces por semana. Hay que dar la citarabina y los corticoides, si bien puede ser hidrocortisona o dexametasona. Entonces es muy difícil tratar cuando hay una recaída a nivel del sistema nervioso central, y en este tipo de pacientes pues el trasplante es lo que más nos puede prometer una opción de curación en este tipo de pacientes. Actualmente se sugiere ya a manera de consolidación de diferentes protocolos iniciar el trasplante de células madres hematopoyéticas, ¿no? Durante la recolección del donador, pues ya se sugiere actualmente ya no recolectar de médula ósea las células madres, sino de sangre periférica. Eso bajo estrictos protocolos con factores estimulantes de colonias que se le administra días antes al donador y posteriormente se obtiene más bien la cabecita bien, señora. las células madres hematopoyéticas del donador mediante el proceso de aféresis. Entonces, el trasplante se va a recomendar para pacientes con una enfermedad mínima residual persistente o pacientes con alto riesgo, ¿no? Y pese a esto, pues la tasa de supervivencia no es más del 50%. En pacientes que tienen ya recaídas de la leucemia linfoblástica aguda, pues sí o sí tendría que ver con una opción de curación en trasplante de células madre, ¿no? No se recomienda generalmente el trasplante de células madre en la primera remisión, es decir, nosotros cuando administramos la quimioterapia y tenemos la fase de inducción y logramos la remisión hematológica y molecular, pues no se recomienda darle el trasplante en ese nivel. Siempre se recomienda cuando se finaliza todo el protocolo de tratamiento, es decir, la fase de inducción, la fase de consolidación, la fase de intensificación y la fase de mantenimiento. Y ya después de eso, pues los pacientes son evaluados para ver si son candidatos para el trasplante de médula ósea. En los pacientes que son LLA Filadelfia positivo, solo se realiza el trasplante cuando la enfermedad mínima residual es negativa y el BCR-ABL tampoco no es detectable.
Hay muchos tratamientos que están específicamente dirigidos, ¿no? Por ejemplo, como lo habíamos dicho, los inhibidores de la tirosinasa. Estos pacientes constituyen alrededor del 25% de todas las leucemias linfoblásticas agudas que van a presentar esta alteración. Con el imatinib se han logrado tasas de respuesta entre 80 y 90% y la supervivencia aumenta de ser 50% incluso al 60%. Entonces, en estos pacientes se recomienda que ya cuando tienen un riesgo alto, pues el trasplante de células madre halogénicas es la primera opción, ¿no? Para ver cuando alcancemos una remisión completa. Y se usan los inhibidores de tirosinquinasa. Actualmente está el imatinib, dasatinib, el o cuando tenemos otras opciones de cuando aún se evidencia en el PCR la presencia del ABL o el ABL2, pues podamos usar el dasatinib, o si se evidencia la mutación del gen JAK2, pues podamos usar el suxolotinib. Otras opciones de tratamiento son los anticuerpos monoclonales. Se ha visto durante los últimos años en diferentes estudios que se han realizado que a los pacientes que en el inmunofenotipo nos marca CD20 o CD22, asociar anticuerpos monoclonales al tratamiento pues nos ofrece mejores tasas de respuesta. Por ejemplo, pacientes que presentan el CD20, existe el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que es el rituximab, y este generalmente tiene una indicación preferencial en pacientes con el leucemia linfoma de tipo Burkitt, ¿no? Si presenta el CD22, pues podríamos usar el inotuzumab o el osogavicina, ¿no? El emtracizumab también. Entonces, son anticuerpos monoclonales que están dirigidos específicamente para un marcador, que si nosotros añadimos estos medicamentos al protocolo que estamos usando, pues obtenemos mejores tasas de respuesta. El otro grupo pues son los anti-CD19, lo que usamos es el blinatumomab. Esto se ha visto que ha sido muy efectivo en pacientes con una enfermedad mínima residual detectable, y posterior al tratamiento de este anti-CD19 pues se ha alcanzado un 80% ya de negatividad, ¿no? Entonces, las tasas con el tratamiento fueron de incluso de 43% la tasa de respuesta, y con la enfermedad mínima residual llegó al 82%. Entonces, en esta imagen podemos ver que a nivel del linfocito B del linfoblasto, cuando estás presentando marcadores como CD20, CD19, CD22, la translocación de 22, pues ya podemos usar diferentes opciones de tratamiento para atacar directamente esta formación de grupos celulares, ¿no? Si es CD20 el rituximab, si es CD19 el blinatumomab, si es CD22 el emtracizumab, y si es el CD38 el daratumumab. Pacientes que tienen el cromosoma Filadelfia positivo, los inhibidores de la tirosinquinasa. Otra opción de tratamiento actualmente en las leucemias linfoides agudas, pues están los linfocitos T con receptor para antígeno quimérico, o los llamados CAR-T. Estas están dirigidas contra el CD19 específicamente, pero se ha visto que el tratamiento con estos linfocitos T pueden llegar a ser muy tóxicos. Pueden presentar fiebre, hipotensión, confusión, delirio. Entonces es muy importante evaluar en qué pacientes podemos optar por esta opción de tratamiento y en quienes no. Actualmente en nuestro medio no tenemos disponible esta opción de tratamiento. Muy bien, más adelante vamos a pasar al sector de preguntas. Ya habiendo hablado de la leucemia linfoide aguda o linfoblástica aguda, pues vamos a pasar a la leucemia linfocítica crónica, que es una entidad totalmente diferente a la anterior. Se va a caracterizar principalmente por la presencia de linfocitos en sangre periférica, pero estas tienen una morfología totalmente normal. Entonces, a nivel de neurociencia, recordando la primera imagen, vemos que cuando sale de una unidad formadora de colonia de linfocitos, pues parte de una célula linfoide, linfoblasto, linfocitos B, linfocitos T. La leucemia linfocítica crónica pues parte de los linfocitos B, y a este nivel es pues la alteración para que se desarrolle esta patología. La leucemia linfocítica crónica pues es una proliferación monoclonal de los linfocitos B maduros. Se va a definir por el
el número absoluto de linfocitos en sangre mayor a 5.000, es decir, no los glóbulos blancos, sino los linfocitos. Puede haber un paciente, qué sé yo, con 14.000 glóbulos blancos y podemos encontrar una linfocitosis de 7.000, los segmentados en 5.000. Entonces, estos son datos que nos van a orientar a que este paciente probablemente esté cursando con una leucemia linfocítica crónica. Cuando nosotros vemos a microscopio, es imposible ver cuál linfocito es normal y cuál es el alterado. ¿Por qué? Porque la morfología es prácticamente igual. Para esto se requieren otros estudios específicos para llegar al diagnóstico. Generalmente predomina en personas de la tercera edad, en ancianos con una edad de 71 años. La proporción es mayor en varones que en mujeres, de 2:1. Se presenta después de los 80 años de vida y la incidencia más es entre estos dos géneros, ¿no? En Estados Unidos su incidencia es de 4.5 casos por cada 100.000 personas. Dentro de lo que es la epidemiología, pues la frecuencia de presentación siempre es mayor desde los 60 años, ya hay un pico en donde se va presentando esta patología más en varones que en mujeres. Dentro de la epidemiología, pues es más común en las personas caucásicas, es menos común en las personas que tienen ascendencia hispana o individuos de la raza negra. No se presenta generalmente en la población asiática. Generalmente esto no tiene vínculos directos con la exposición a la radiación. Es uno de los cánceres con mayor vínculo familiar, eso debido a que tiene una predisposición genética importante. El familiar de primer grado siempre tiene un riesgo 8.5 veces mayor en comparación a otras personas. Es decir, si el papá ha tenido leucemia linfocítica crónica, pues el hijo también tiene un alto riesgo de contraer en algún momento de su vida, ¿no? Se ha visto que se han realizado estudios del genoma en su totalidad, donde se han identificado 30 polimorfismos de nucleótidos, ¿no? Y es donde se ha evidenciado pues, el desarrollo de esta enfermedad. No se ha logrado evidenciar un origen claro de esta enfermedad hasta el momento, porque la morfología, como les repito, es prácticamente normal cuando nosotros vemos. Cuando se le hace la inmunopartícula, incluso nos da marcadores de un linfocito maduro. Entonces, se ha visto que también puede haber probablemente un daño a nivel de la célula madre hematopoyética, lo que va a llevar posteriormente a la leucemia linfocítica crónica, pero actualmente no está claro el origen de esta patología. La leucemia linfocítica crónica pues posee señales en los genes del BCR que se caracterizan por un bajo nivel de expresión del IgM. Puede haber una respuesta contraria a la estimulación antigénica y siempre hay una activación de las vías señalizadoras anti-apoptóticas, ¿no? Se van a revelar un incremento en el número de genes de la vía del BCR en los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Y uno de los factores pronósticos que encontramos en la leucemia linfocítica crónica pues es el estado mutacional del IgHV, que es la región variable de la cadena pesada de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros tenemos la formación de los linfocitos B durante sus estadios de maduración a nivel de la médula ósea partiendo, ya en la maduración de esta en el ganglio linfático, pues puede haber algunos eventos oncogénicos que vayan alterando durante las etapas de maduración de la línea linfoide B, ¿no? Cuando tenemos una pro-B, posteriormente una célula B nativa, cuando son expuestas a ciertos antígenos que las van a hacer que haya una mutación en su formación y posteriormente pues van a ir desarrollando lo que es ya la linfocítica crónica, ¿no? Dentro de lo que son las anomalías citogenéticas que tienen este tipo de pacientes, pues siempre nos van a dar un buen pronóstico o un mal pronóstico. Repito, lamentablemente en nuestro medio es difícil clasificar a nuestros pacientes mediante estas vías, ya que no se las realiza y los centros que las hacen, pues el costo es elevado. Tratamos de buscar siempre mediante FISH o mediante PCR o mediante cariotipo en la metafase. Generalmente tratamos de buscar mutaciones a nivel del cromosoma 13, la trisomía 12, a nivel del cromosoma 11 o a nivel del cromosoma 17. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar pronóstico para ver en qué situación va a quedar nuestro paciente en el futuro, ¿no? Dentro de las anomalías citogenéticas, pues la trisomía
12 corresponde a pronóstico intermedio. La de lesión del cromosoma 11 se va a acompañar únicamente de una presencia de adenopatías generalmente voluminosas. Es muy activa y se presenta incluso en pacientes jóvenes. La evolución es más rápida y es más sintomática. Y cuando hay evidencia de esta alteración cromosómica, pues ya el paciente tiene una menor supervivencia. Pero si encontramos la de lesión del cromosoma 17, pues el pronóstico es mucho peor que la leucemia linfocítica crónica, tiene una evolución más rápida y tiene una poca respuesta a los tratamientos que se ofrecen, ¿no? Y la supervivencia es más corta. Entonces es muy importante que nosotros, al menos de todo el panel citogenético, pues tratemos de buscar específicamente estas dos mutaciones, principalmente para evaluar el pronóstico de nuestro paciente cuando escojamos el tratamiento. El genoma que se ha podido identificar en la leucemia linfocítica crónica, pues generalmente porta unas 20 alteraciones, con unas 5 anormalidades estructurales, y los principales genes que están afectados son el SFR3B1, el NOTCH1 y el MYD88, ¿no? Entonces son genes específicos que se alteran, que ya estos igual nos dan un mal pronóstico a los pacientes con LLC. Las mutaciones del NOTCH1 están presentes alrededor del 15%, se vinculan generalmente a la trisomía 12. Este tipo de pacientes tienen un mayor riesgo de transformación al linfoma difuso, son muy activos y pueden llegar a desarrollar o convertirse en un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. A esto lo llamamos la transformación de Rich, ¿no? La mutación del SFR3B1 está presente en 10 a 15%, se asocia con el riesgo intermedio, y es muy importante siempre ver la respuesta al daño del DNA que se hace mediante este gen, ¿no? Las mutaciones del TP53 están presentes en un 5%, están relacionadas a un gen supresor, siempre conllevan un mal pronóstico, y hay mucha insensibilidad pues, del tratamiento que van a llegar a dañar el DNA de estas células, ¿no? Las mutaciones del ATM se observan de 15% y tienen alterada respuesta al daño del DNA, ¿no? Entonces, pacientes que presentan afectación del gen MYD88 y de la mutación de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, pues generalmente se acompañan de un pronóstico más indolente, es decir, más malo, ¿no? Dentro de lo que es la patogénesis de los eventos que pasan a nivel de la leucemia linfocítica crónica, pues como lo habíamos dicho, hay una estimulación antigénica, generalmente por estas mutaciones, las anormalidades de lesión del 13, del 11 y del 17 del cromosoma, además de mutaciones en el gen SFR3B1, NOTCH1, MYD88. Entonces eso es lo que nos ayuda a desarrollar pues la leucemia linfocítica crónica, ¿no? La leucemia linfocítica crónica pues se va a caracterizar por esa desregulación del sistema inmunitario normal, van a haber presencia de células inmunitarias malignas, en el sistema inmunitario pues va a haber una disminución de las proteínas, disminución de la actividad del complemento, defectos cualitativos de los neutrófilos, defectos funcionales de las células citolíticas naturales, ¿no? Y en la deficiencia del sistema inmunitario adaptativo, pues se ve que en los linfocitos TCD4 puede haber un agotamiento de los fenotipos del linfocito B, se producen cambios físicos en el citoesqueleto de estas células, Pero ya está haciendo, pues pierden la capacidad de respuesta a patógenos y inducen la expansión de las citocinas inmunosupresoras como la interleucina 10. En la LDC, los monocitos de Medor pues se van a diferenciar en tipo de macrófago, que puede resultar una célula de Sertoli. Esta puede estar estimulando la supervivencia al secretar quimiosinas y citocinas que van a intensificar su migración y la activación. Todo esto por una desregulación del sistema inmunitario humoral, y esto se observa en pacientes con hipogama-globulinemia en un 85%. Cuando nosotros analizamos al paciente con una leucemia linfocítica crónica, es muy importante pues, realizar el estudio de un fenotipo en donde se realizan diferentes marcadores para poder ver si está presente estos marcadores, ya sea en la línea B o en la línea T. Cuando nosotros tenemos CD19, 20, 22 y 23 positivo, pues podríamos estar hablando de la LC.
línea B. De la línea T, pues el CD5 es un marcador que nos orienta al cincelado. En algunos pacientes pues presentan una inmunoglobulina superficial capa blanda que de igual manera se los realiza mediante el inmunofenotipo. El cuadro inicial de este tipo de patologías, pues generalmente muchos pacientes son asintomáticos. Básicamente es un hallazgo incidental en este tipo de pacientes. Nosotros vemos a los pacientes y se observa que acuden a la consulta por otras cosas, por otras patologías. Una vez que les realizamos el hemograma, nos sorprendemos al ver esa linfocitosis y ya después completando el tratamiento, pues nos encontramos ante un paciente con LLC, ¿no? Pero hay algunos datos que nos pueden orientar a eso. Primero, puede haber adenopatía o esplenomegalia, entonces por eso es muy importante la valoración del hemograma. Cuando aparece adenopatías, esplenomegalia como un cuadro inicial, pues nos puede sugerir también un linfoma, linfocitos pequeños, microlinfocíticos. Estas se caracterizan por tener un origen hístico y no precisamente en médula ósea. Por eso es muy importante que ante una adenopatía, que lo vamos a hablar en adenomegalias en la siguiente clase, cuando lleguemos al linfoma, es muy importante pues la realización de la biopsia. ¿Ha muerto? Con ayuda de cámaras de Los pacientes que cursan con una linfocitosis de linfocitos B monoclonales, pues no precisamente cumplen los criterios de LLC en cuanto al inmunofenotipo, ya que en sangre periférica no muestran estos signos acompañantes, ¿no? A veces no hay adenopatías, no hay monomegalias, no hay citopenias y solo está la linfocitosis. Generalmente presenta una prevalencia del 12%, es más común en los varones, se van a caracterizar por presentar un inmunofenotipo similar al LC, casi en un 75%. Es un cuadro atípico que puede presentar CD23 negativo o CD20 positivo y no presenta CD5. En cuanto al recuento del número de células, pues generalmente tienen menor a 5000 los linfocitos B en el hemograma. Y esto puede aumentar en infecciones graves o la frecuencia, o puede aumentar la frecuencia de algún tipo de cáncer secundario. Dentro de las complicaciones de la leucemia linfocítica crónica está la progresión, que pueda progresar a otra enfermedad o pueda transformarse a otro tipo de patología oncohematológica. Las infecciones, ya que estos pacientes tienen más linfocitos que neutrofilos, entonces están más predispuestos a contraer infecciones, a contraer cánceres secundarios, tener alguna complicación autoinmunitaria o la transformación a un linfoma, que es lo que más se presenta. Cuando ya un paciente presenta infecciones, pues puede llegar a presentar 30-50% de fallecimientos en estos pacientes. Se ha recomendado actualmente utilizar la profilaxis contra la Pneumocystis jirovecii, además de una profilaxis antiviral, y ya se recomienda pues la vacunación a estos pacientes contra la gripe, la influenza, la neumonía neumocócica, esto para poder prevenir estas patologías posteriormente, ¿no? La administración del concentrado inmunoglobulínico intravenoso generalmente a veces nos ayuda a disminuir el número de infecciones bacterianas moderadas, pero siempre y cuando evaluando previamente al paciente y de acuerdo a las características con las que se presenta en el hemograma en ese momento. Dentro de los cánceres secundarios que pueda presentar a raíz de la leucemia linfocítica crónica, pues están las cutáneas con la frecuencia de 8 a 15 veces mayor, cáncer de próstata y cáncer de mamas, ¿no? En este tipo de pacientes se ha visto muchos factores que aumentan el riesgo, por ejemplo, la edad avanzada, el sexo masculino, la concentración elevada de la beta-2 microglobulina, la concentración alta de la lactato deshidrogenasa, nefropatías crónicas o quimioinmunoterapias que hayan recibido previamente por alguna otra patología. Entonces, cuando nosotros hablamos de unas complicaciones autoinmunitarias por culpa de la LLC, es muy frecuente encontrar citopenias autoinmunitarias, principalmente dos: la anemia hemolítica autoinmune, de la que hablamos el día de ayer, y la trombocitopenia inmune primaria, que es la PTI. Ya sabemos que la anemia hemolítica autoinmune pues se caracteriza por una anemia aislada, incremento de los reticulocitos, incremento de la bilirrubina y la LDH, disminución de la aptoglobina, ¿no? Y obviamente la presencia del test de Coombs positivo. Además, puede presentarse una trombocitopenia inmune primaria o PTI. Esta generalmente trombocitopenia aislada.
qué se refiere aislada? Que en el hemograma el único valor alterado son las plaquetas y en este caso el único valor alterado son los glóbulos rojos. En este tipo de pacientes pues se evidencia una disminución rápida de las concentraciones plaquetarias entre 20 a 30 mil al momento del diagnóstico, ¿no? También se ha visto asociado la LLC a nefritis, vasculitis y neuropatías. Como les había mencionado, la transformación de Sichel es cuando la LLC pasa a un linfoma agresivo, generalmente al linfoma no Hodgkin de células grandes, pero a veces la Organización Mundial de la Salud está reconociendo de cierta forma que el linfoma de Hodgkin es una variante de la transformación de Sichel, pero no está demostrado ya que su origen celular pues es por otra manera, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para que pueda pasar la transformación de Sichel siempre están las adenopatías leguminosas, a veces tienen